Noche de Letras 2.0. Cada semana compartimos literatura, poesía y la inspiración de autores nacionales e internacionales. Tu cita literaria de cada jueves es con Leandro Murciego, desde las 23 por el canal de YouTube de Radio Tren Topic. Es una fecha muy particular para nosotros. Y fecha particular por dos motivos. Próximo al 2 de abril nos abrazan dos emociones por dos hechos muy puntuales. Se cumple un nuevo aniversario de las inundaciones de La Plata, donde hubo más de, declaradas 90 y pico de víctimas. En realidad, los trabajos de varios investigadores denotan que fue mucho más, que fueron muchos más las víctimas. Eso se tuvo que ver con una desidia desde el poder político, desde los funcionarios públicos, que a veces son de carrera, a veces políticos, un desoír a la gente. Y cuando hay caminos políticos que no van de la mano del escuchar a los otros, suceden estas cosas. Al día de hoy pasaron varias gestiones de varias líneas políticas y la realidad es que las asambleas en La Plata siguen teniendo el mismo inconveniente y no son escuchadas, y la realidad es que todavía sigue haciendo falta un montón de arreglos para no sufrir nuevas víctimas a futuro. Así que por un lado está esto, que en más de una ocasión se convirtió en un especial dentro de Noche de Letras para reconocer ese hecho y para no olvidarnos de eso. Y por el otro, el recuerdo de Malvinas, el recuerdo de un montón de combatientes, el recuerdo de un montón de historias, que a 40 años, próximos a cumplir 40 años, está bueno que lo volvamos a traer a la memoria. Y digo traer a la memoria, cuando pienso en traer a la memoria estoy tratando de decir reconceptualizar las cosas, no simplemente traer un recuerdo, sino al recuerdo darle vida y ponerle un contexto y un entorno. Antes que nada quiero decir algo que me parece muy importante. En muchos casos, la guerra de Malvinas se presenta como una gesta. Y yo necesito tener una cuestión que tiene que ver con una coherencia con todos los que están del otro lado y conmigo principalmente, y diferenciar la palabra gesta porque no es lo mismo. Digo, no es lo mismo. A ver, las gestas, se me presenta esto en la cabeza. La gesta es la vuelta de obligado. Es cuando vinieron un montón de fuerzas, o un grupo de fuerzas, o dos fuerzas combinadas, muy superiores, y con fuerzas inferiores se hace una resistencia. Ahora, cuando con fuerzas inferiores vamos a buscar un volver a tomar, un conquistar, un volver a pisar tierra o enfrentarnos contra los que tienen mucho más poderío, desarrollo técnico y experiencia, eso no es una gesta. Dicho esto, me parece también que está bueno poder hablar de los héroes y los veteranos. Aquellos que pusieron el cuerpo, aquellos que soportaron esa designación utópica, en el mejor de los casos, o muy mal pensada, de aquellos que estaban en el poder en ese momento, que era la junta, parte de la junta militar, llevaron a un montón de pibes sin formación y a un montón de profesionales en el área que también estaban haciendo sus primeros pasos en esto, a tener que soportar un conflicto armado en el que no eran pares las fuerzas. Eso no es gesta. Héroes, todos aquellos que quedaron en Malvinas, ex veteranos de guerra y combatientes, aquellos que quedaron con vida y pudieron volver. Para ellos todo el respeto del mundo, y por eso nosotros queríamos, a 40 años de Malvinas, poder hablar
y verla desde otro lugar. Y la posibilidad de volver a hablar con Agustín Barletti y hablar de Malvinas entrebrazadas y memorias, una de sus hijos literarios, uno de sus libros, a través de una vivencia primero trató, después lo hizo, de realizar el cruce y unir las Islas Malvinas por medio del Estrecho San Carlos. Eso lo plasmó en el libro, y en el libro lo más interesante de todo esto es que su vivencia la va mezclando con historias que dejó la guerra y que obviamente también tuvo que repensar, resignificar y reconceptualizar Agustín. La invitación es para que hoy juntos, de la mano de Agustín Barletti, podamos no simplemente trabajar su cruce personal, sino también la resignificación que significó Malvinas, que en aquel momento, cuando se declaraba la guerra, también era un pibe que estaba dentro de los que podrían haber sido convocados a ese enfrentamiento. Agustín, ya estamos con vos. Nico, manda un pequeño separador y nos vamos a meter en la historia y en las letras de Agustín. La noche. La noche de letras. Hacía más de 2 años que veníamos trabajando en este proyecto. Desde el primer minuto supimos que toda la estructura podía caer con la fragilidad de un castillo de naipes, porque estaba sujeta a la eventualidad del componente climático. En pocos lugares del mundo las condiciones suelen ser tan adversas como en este enclave austral. El Dios bueno me estaba dando una gran mano. Creo incluso que el Creador ya estaba al tanto de mis escasas dotes de nadador y me preparaba un escenario propicio. Pero tampoco era cuestión de abusar de la bondad divina. Como era allí y ahora, dejé de lado mi debilidad producto de esa noche para el olvido y me preparé para tirarme al agua convencido de que iba a vivir un día para el recuerdo. El mago del sur levó anclas y comenzó su navegación hasta el punto donde intentaríamos el cruce. Y en los 45 minutos que duró la travesía, cada uno se fue preparando para la tarea que le tocaba emprender. El punto de salida sería Jersey Point, una saliente rocosa en forma de sable corvo situada sobre la isla Gran Malvina. Desde allí, y en línea recta, se encuentra la menor distancia hacia el promontorio Güemes, en la isla Soledad. Unos 4 kilómetros aproximadamente. El cruce se realizaría de este a oeste para mitigar el duro efecto de las corrientes marinas de la zona. Elegir la distancia más corta traía sus beneficios, pero era a la vez riesgoso, porque la zona elegida se creaba un verdadero embudo por donde ingresaba el mar con notable potencia. La única posibilidad de éxito era coincidir con la estoa de marea, término náutico que para definir el momento en que el nivel del mar permanece fijo en la pleamar o en la bajamar. Debía tocar agua cuando el mar dejaba de crecer para comenzar a bajar y rezar que ese instante fuera lo suficientemente extenso para permitir el cruce a nado. De acuerdo a la tabla de mareas, ese fenómeno comenzaría cerca de las 3, una hora antes de la llegada del Mago del Sur. Minutos antes del mediodía, el velero se posicionó a escasos 400 metros del punto de largada, pero al capitán se lo veía inquieto. Su vista apuntaba al horizonte, tomaba puntos de referencia y de inmediato se clavaba en el corazón del mar. Leía el inmenso espejo de agua como escudriñando sus más íntimos secretos. Océano y marino murmuraban en voz tenue como dos viejos amantes. De pronto su voz retumbó en el silencio del lugar. ¡Al agua! No esperemos un segundo más, la actuación es ahora. Según los manuales, faltaba 1 hora para la marea neutra, pero nuestro capitán había traducido entre las aguas un mensaje que las tablas de marea no estaban en posibilidad de reflejar. Los acontecimientos producidos a partir de ese momento fueron vertiginosos. Me zambullí en el camarote y comencé a cambiarme con la ayuda de Pablo Testa.
Debajo del neopreno usé un traje de baño de competición con los colores de la bandera argentina. Algún símbolo alusivo a la patria no podía faltar. Luego fui calzándome traje, botas, guantes, capucha de neopreno. Antes de cerrar el traje, Pablo colocó una gran cantidad de vaselina en el cuello, en las axilas y en la entrepierna para evitar las heridas cutáneas propias del rozamiento. Todo esto fue realizado junto a Guillermo, que cámara en mano no estaba dispuesto a perderse ningún detalle. Afuera, Pablo Lima, junto al mono Lavilano, bajaban el bote al agua y colocaban el motor fuera de borda. Una vez que el semirrígido estuvo alistado, Damilano brindó a Pablo Lima un curso acelerado de manejo de motor que no duró más de 45 segundos y que el Nobel alumno aprobó con 10. Cada segundo perdido atentaba contra el éxito de la aventura y no podía desperdiciarse. Embarcamos de inmediato al bote y se puso a prueba a Jersey Point. El mar, de un azul profundo y luminoso, seguía planchado como si tratara de un gran bloque de zafiro. Los feroces vientos faltaban a su cita y un sol caribeño acariciaba el mediodía malvinense. No se pudo llegar a tocar Jersey Point por la presencia de unas algas llamadas cachillullos que poblaban sus alrededores. A escasos 50 metros de la costa, ajusté mis antiparras y con el ánimo de quien recibe agua bendita para santificar el alma, ingresé en el mar de Malvinas. La historia de Agustín María Barletti, que es quien nos acompaña hoy y quien inició parte de este recorrido, obviamente deberíamos empezar antes de hablar de Malvinas y lo que nos generó toda esta escucha. Una pequeña presentación, ¿no? Agustín es un tipo que se dedica a las letras. Porque por más que nos pese a los periodistas, nos dedicamos a las letras. Y el tipo es editor desde poquito antes de 2000, el 98, de uno de los suplementos dedicado básicamente a transporte y logística del Cronista Comercial. Y ya en su haber tiene no solamente varios cruces en el agua, sino también varios cruces literarios, porque ya tiene su libro de la hazaña en Gibraltar y a su vez también el que hace un tiempito nos tuvo como el primer encuentro con él, acá en Noche de Letras, que es Salteadores Nocturnos, que es sobre la vida de Arturo Illia. Y en esta oportunidad, claro, estaba la propuesta de poder tener, casi como le resultó a él, su cruce su cruce del estrecho San Carlos, uniendo las dos islas, casi como una excusa para reencontrarnos y rever Malvinas y rever cómo vivimos nosotros también Malvinas, ¿no? Desde otro lugar. Y esta cuestión de haber tenido un proceso tan largo de gestación de este proceso de cruce, esta comunión que nos comparte en algún momento Agustín en la narración del libro, de volver a reencontrarse con los vínculos fuertes, con los amigos de la infancia, de a partir de un sueño individual, terminar convirtiendo en un sueño colectivo esta aventura. Yo creo que, hoy vamos a tener la oportunidad no solamente de saber qué pasó por la cabeza de Agustín en el momento en el que estaba nadando y atravesando el estrecho, sino también poder ver cómo volvió a sentir, cómo repensó, cómo sintió, cómo se le cruzó Malvinas, pero también nos puede servir como motor a todos nosotros de cómo se construyen sueños y cómo los sueños
dejan de ser individuales para empezar a ser colectivos a partir del afecto. Básicamente es a partir de una construcción afectiva. Agustín, bueno, gracias primero por estar. Gracias por recibirme. No, es un placer. Y lo lindo de esto también es poder ver un montón de entrelíneas que tiene este libro, ¿no? De poder escuchar esta historia a través de tus letras, de poder meterse estas letras que a mí también me llevaron a... Y en ese momento yo qué hacía, cómo lo vivía. Y la verdad que... Nada, es una linda propuesta de recorrido para revernos, ¿no? A cada uno de nosotros también, aparte de ingresar en esta historia. ¿Cómo... Primero, ¿por qué Malvinas? Digo, era el gran reto, ¿no? Que quedaba después de Gibraltar. Pero, ¿y vos? ¿Qué pasó? A ver, en realidad, yo lo comparo con la organización, no sé, de una fiesta, de un evento importante, pongamos un casamiento, ¿no? Uno está durante meses preparando todo, que la lista de invitados, que el salón, que el templo, la iglesia, y después el día de la fiesta pasa como un fogonazo. Bueno, eso me pasó con Gibraltar. 19 meses de entrenamiento, 2.300 kilómetros nadados, y cuando llegaron esas 6 horas y minutos para cruzar Gibraltar me parecieron 6 segundos. Y cuando volvíamos con mi entrenador en la lancha desde Marruecos para España, yo sentí una sensación de vacío, pero tremenda, en ese momento, ¿eh? Y le digo a mi entrenador, ¿y ahora qué? Y él, Pablo Testa, me contesta con una sola palabra: Malvinas. ¿Malvinas? Sí, vamos ahora a Malvinas. Es un cruce más corto que el que estás haciendo ahora, va a tener agua más fría, eso es un tema, pero es emblemático. Bueno, y ahí pusimos proa a Malvinas. Y tuvimos... hay una historia tremenda para contar, que ya es antes de cómo llegamos a Malvinas, porque hubo que pedir muchísimos permisos, porque el Foreign Office británico, cuando se hizo el pedido, rechazó el pedido fue en apelación al Consejo de las Islas, estaba empatado, y el voto a favor, el último voto a favor lo termina dando una consejera de las Islas que recordaba de haber sido estudiante de joven en la Universidad de Córdoba y por eso dio el voto. Una vez que nos aprobaron, había que cumplir con los requisitos. Uno de los requisitos era tener un barco guía. Empecé a hablar a toda la gente en Malvinas y nadie nos quería poner el barco guía, hasta que apareció el mono de Milano del Mago del Sur, que sin dudarlo, teniendo el barco, porque encima tiene que ser un velero que no tuviese bandera argentina, porque no podía entrar. Él tenía bandera de Antigua y Barbuda, que estaba en Uruguay, y hizo una pierna directa de Uruguay a Puerto Argentino, sin parar, 20 y pico de días de navegación, y nos hizo el soporte de la travesía. Así que toda una historia fue llegar ahí, ¿no? Después, bueno, el primer mazazo que uno recibe de realismo cuando tocan las islas, que primero uno no llega a un aeropuerto como uno está acostumbrado en un viaje, como puede ser Ezeiza o Charles de Gaulle en París o el Kennedy en Nueva York. Uno llega a una base militar donde está prohibido sacar fotos, donde no se puede mirar a la cara a los soldados, hay que mirar hacia abajo, no se puede hablar. Y ahí sí uno recibe el primer mazazo, que es: hay que presentar el pasaporte argentino y se lo sellan, ¿no? Y uno dice, pucha, digo, si yo viajo de Buenos Aires a Bahía Blanca, no me sellan el pasaporte. ¿Por qué me lo sellan? Y después no, después están, uno, claro, viene con muchísimos pruritos de cómo nos van a tratar. Y en el caso nuestro, fue totalmente diferente. Se generó una empatía total con los isleños, porque claro, en unas islas que están perdidas en el mundo, donde no pasa absolutamente nada, esa semana fuimos la noticia. El loco que fue a cruzar el estrecho de Gibraltar. Bueno, se acercaba la gente. Estábamos con el barco en Puerto Argentino y nos tocaban así el ojo de buey para salir, para preguntarnos, sacarse fotos. Un periodista del Penguin News, que es el diario de allá, vino a hacer una nota. Y ahí yo ibané algunas cosas, ¿no? Y decía, cuando se hizo el cruce a nado, la Cámara de Diputados de la Nación lo declaró de interés nacional. Y cuando yo vi las firmas de los diputados que habían firmado ahí, estaba todo el arco político. Para que tengas una idea, firmó Remo Carlotto y Acef, todos. ¿Por qué? Porque en un país que está
complicado, ¿no? Con una grieta que parte familias, amigos. Malvinas es un tema casi que de los pocos temas donde no hay casi ninguna discusión. Pero sin embargo, a pesar de eso, la política hizo poco en Malvinas. Hoy te digo que el que más hizo por Malvinas fue el deporte. Está el partido de rugby sin fronteras que se juega todos los años. La maratón que se corre donde corren veteranos ingleses y veteranos argentinos. Y estos eventos convocantes que generan esa empatía con la gente, que para mí el camino es por ahí. Yo no tengo dudas que el camino es por la empatía. Nosotros retrocedimos 1 millón de casilleros el 2 de abril del 82. Cuando se daba esto de la gente que venía a tocarnos la ventanita del barco para hablar, se generaba la charla y después se generaba la invitación. Los invitamos a cenar a la noche y hemos hecho incluso cenas con veteranos de guerra argentinos y ingleses a la noche en el barco. Y se te partía el alma pensar cuando hablabas con los habitantes viejos, ¿no? Uno de ellos nos contaba cómo eran las islas antes del 82 y decía, mirá, dice, antes del 82 nosotros no éramos ciudadanos británicos, éramos parias. Cualquier problema que tenía cualquiera se iba a operar a un hospital en Comodoro Rivadavia, en Río Gallegos. Nuestros hijos terminaban el secundario y se iban a estudiar a las universidades de Argentina. Ya habían venido 2 maestras para enseñar español. Vino una cuadrilla de YPF y nos puso los caños de gas porque nosotros nos calentábamos con la turba, que es como una tierra seca que se prende fuego de carbón. 2 médicos argentinos habían desembarcado. La Falkland Company, que es la compañía exportadora, estaba en quiebra y los argentinos estaban comprando las acciones. Venía un buque de transportes marítimos de la Armada todos los meses y nos traía madera, que era una de las cosas que más faltan en la isla. Nosotros lo devolvíamos con ovejas. Y si nosotros no hubiésemos, se hubiese producido la guerra, se hubiese dado una decantación. Es más, yo creo que la muerte del general Perón retrasó el proceso. Perón había resuelto la cuestión con Uruguay a través del Tratado del Río de la Plata y el próximo paso era Malvinas. Y Perón yo creo que estaba en camino a conseguir algo muy parecido a lo que se hizo con Panamá, con Estados Unidos o con Hong Kong, con Inglaterra, que era un acuerdo a 99 años. Con lo cual, hoy estaríamos pensando que en el 2074, 2075, o sea, a la vida de un país nada, estábamos recuperando las islas. Pero bueno, lamentablemente pasó lo que pasó, ¿no? Esta forma de contar de Agustín, que también lo habíamos visto en el programa anterior cuando habíamos arribado un poco a la vida de Arturo Illia, es la que también esta forma de ir llevando la historia es la que también nos invita en el libro. Y nos va contando en Malvinas entre brazadas y memorias, que es una edición de la editorial de Los Cuatro Vientos, nos va entrelazando sus vivencias con determinadas historias de Malvinas. Y digo determinadas historias porque ahí está esta cuestión subjetiva interesante de la elección de qué contar. A ver, cualquier conflicto bélico genera no simplemente un hecho fáctico, sino cientos y miles de historias que se terminan multiplicando en cada una de las víctimas, en cada uno de los testigos, en cada uno de los que el conflicto los atravesó. Y Agustín elige mostrar de varias maneras yo diría, a las secuelas de un lado y del otro, a las marcas de ambos lugares, de ambos lados de la línea, de la supuesta línea de los que están de un lado y del otro, pero que en realidad son todos víctimas de la misma decisión. Entonces es otra manera de acceder a Malvinas. Es una manera de acceder a Malvinas sin la mirada del encono. Es una manera de acceder a Malvinas desde una mirada más contemplativa y reflexiva. Y yo me ponía a pensar, ¿cuánto hay en el nadador? Y ahí le pregunto al Agustín, que estaba en el agua, porque no puede estar atravesado por la emoción el nadador.
Digo, entonces, ¿cuánto hay del Agustín que tiene la mirada contemplativa y reflexiva a la hora de escribir con el Agustín que entre brazada y brazada tenía como objetivo cruzar el estrecho? ¿Hay un Agustín reflexivo y contemplativo también adentro del agua? ¿En qué pensabas entre brazada y brazada? Sí, había una persona contemplativa. Primero porque hay ejercicios mentales que se hacen en natación en aguas abiertas, ¿no? El agua estaba fría, estaba a 2 grados. Y por más que uno tenga un traje de neopren, si uno tiene un traje de neopren muy grueso, no se puede mover. Entonces mi traje de neopren, si bien tenía 3,5 milímetros en pecho y en espalda, tenía 1,5 milímetros en axilas y en entrepiernas, porque si no, no me podía mover. De hecho, estuve casi 7 horas para recuperar la temperatura corporal después de estar las 2 horas y monedas en el agua. Entonces, uno de los ejercicios que tuve que hacer, o que hice, fue el imaginar los padecimientos de aquellos compatriotas que tuvieron el hundimiento del crucero General Belgrano. Por eso un capítulo de la historia es ese. También los padecimientos de los marinos mercantes, porque no hubo solo militares, hubo marinos mercantes que hicieron el soporte logístico y, bueno, fue hundido el Isla de los Estados, el buque Isla de los Estados, y también tuvieron que nadar, y no con traje de neopren, sino con la ropa que tenían puesta, varios de los tripulantes, algunos fallecieron de hipotermia, otros llegaron a una costa y se salvaron. Entonces, de alguna manera, eso me sirvió para decir, yo estoy mucho mejor que ellos, ¿no? También me pasó algo en el cruce, 2 meses antes de intentar, estaba en Buenos Aires, ya estaba preparando todo, en un evento empresario, se acerca un señor, ¿no? Y me dice, ¿vos sos el que vas a ir a Malvinas? Sí, sí. Y mientras me decía eso, me colocaba un pin en el ojal del saco, que era un angelito dorado. Y me dijo, vos llevá el angelito dorado que vas a ver que te va a salir todo bien. Bueno, la cosa quedó ahí. Cuando estaba preparando mi valija, mi bolsito para ir a Malvinas, que claro, uno está ahí en el fin del mundo, no se puede olvidar nada, decía, yo algo me estoy olvidando. ¿Y qué era? Y me acordé, era el angelito. Entonces lo saqué del saco, lo puse en la manga de mi traje de neopren, y ese día, como lo leía en esos párrafos, fue un día que fue tan diáfano que de hecho un piloto que pasó con un avión por encima nos sacó unas fotos y después las fue a llevar al barco y dijo, en 10 años que hace que yo sobrevuelo esto, nunca vi un día tan lindo y tan diáfano y tan puro como el que les tocó a ustedes. Y cuando yo iba nadando en el agua transparente, ese angelito de dorado, me emociono. Perdón, ese angelito dorado perdón por la emoción. Bueno, ese angelito dorado movía las alas y me acompañaba y bendecía la travesía. Y cuando llegué a Buenos Aires, me interioricé de este hombre que me había dado y por qué me había dado ese ángel. Y ahí me dijo que era porque en un accidente de tránsito se habían fallecido su mujer y su hijita, y que él en ese angelito veía representada a su hijita. Entonces, claro, ¿viste? Vos comprendés el amor tremendo de un padre a la hija y la fuerza que eso te dio y que me dio a mí para nadar allí, ¿no? Estas miles de historias que la podemos poner, ¿no?, con el tema de Malvinas, pero que es la vida cotidiana, es lo que son esas miles de historias que nos sostienen día a día. Y por eso decía que el libro, una de las cosas que tiene y que me parece muy rica como para que la gente lo pueda leer, es no esperar llegar a la cima. No simplemente esperar a leer cuando Agustín toca costa del otro lado. No esperar ver qué hay atrás de Malvinas, de los combates, de las víctimas, de los excombatientes o héroes, sino también la construcción de soporte que hay alrededor para que podamos construir el sueño. Es tan simple como eso. Para construir los sueños necesitamos de otros.
Y esto queda totalmente reflejado en el libro Malvinas Entrebrazadas y Memorias. Si hay algo que nunca debemos pedir, al menos acá, es cuando nos emocionamos. Porque creo que son las cosas más puras que tenemos. Así que bienvenido y gracias por compartirla. Es así de fácil esto. Che, Agustín, hay algo que vos ibas hablando del hundimiento del Belgrano y me lleva a una parte del libro que me va a invitar a hacerte una pregunta a vos. Sí. Pero ya que estoy, lo voy a poner en contexto para la gente, ¿no? El domingo 2 de mayo de 1982 amaneció tormentoso. Había afuera unos 10 grados centígrados menos. Nubarrones, vientos de frente, olas de 10 metros de altura. Y tras varios días de alerta máxima, el comandante ordenó pasar de la condición de combate a la condición de guerra cuando habían recibido un impacto. Y a partir de ahí, obviamente, todo se convirtió en infierno en ese lugar. Pero hay algo, que me parece como muy interesante para los que estamos afuera, que hay una decisión, hay un momento, que es esta cuestión de llevar la condición de combate a la condición de guerra. En ese momento, se deja de estar alerta para pasar a entrar en ejecución, en acción. Pero yo pensaba, ¿y cuál fue el momento bisagra de Agustín en el que pasó de la cuestión de estar alerta a la cuestión de ejecutar? Porque esta travesía, justamente, tuvo mucho de estar alerta, mucho de la previa. ¿Y cuándo fue ese clic? ¿Ese clic se dio en el agua? ¿Ese clic se dio cuando embarcaron, cuando salieron para Malvinas? ¿Dónde estuvo el clic, ese clic tuyo? No, yo creo que el clic, nosotros tuvimos la suerte de llegar el 8 de abril a Malvinas. El 8 de abril llegamos a Puerto Argentino y de ahí fuimos por tierra, hicimos una escala que fue tremendamente dura en el cementerio argentino. Ahí llevamos un encargo porque el Papa Francisco, cuando se entera de esta aventura, nos da un rosario para colocar y dijo, colóquenlo en la tumba más despojada que encuentren. Pero después llegamos a San Carlos y estaba el cementerio inglés. Y ahí vimos las cartas que les estaba la familia en las cruces de los ingleses y decíamos el drama de la guerra de los dos lados, lo que vos decías. Pero al otro día se dio la posibilidad del cruce. Después fuimos navegando a vela hasta Puerto Argentino y tuvimos la posibilidad de estar 5 días en Puerto Argentino. Ahí se hizo el clic. Cuando uno empezó a ver, por ejemplo, hacer el gran esfuerzo de ponerse en el lugar de la otra persona, eso hay que hacerlo siempre. Caminar por la principal arteria de Puerto Argentino llamada Margaret Thatcher, llegar a un monumento a los soldados británicos que dice, gracias a los soldados británicos que nos liberaron del invasor, el invasor éramos nosotros. Ahí hay 5 generaciones de malvinenses viviendo, ¿no? Y después la posibilidad, la suerte, porque eso fue suerte, nada más que suerte, de haber coincidido con una delegación de 20 veteranos de guerra de la provincia de San Luis que estaban allí. Y con ellos recorrer los lugares de combate, ver esos chicos, reconocer sus posiciones, caminar por el Monte London. No pensemos que en el Monte London se combatió de noche cuerpo a cuerpo con bayoneta calada. Hay una escena, hay un momento de ese combate donde el comandante Robacio del Batallón de Infantería de Marina número 5 ordena poner los obuses a 90 grados, que la bala vaya para arriba y que caiga, nos mata a nosotros y nos mata a los ingleses. ¿Cómo no estremecerse ante una situación así? Fue tal la valentía de ese batallón
batallón de infantería de marina que por primera vez casi en la historia el ejército británico les permitió rendirse y que entraran a Puerto Argentino marchando, cantando la marcha de la Armada y con las armas al hombro, o sea, reconociendo la valentía de esa gente. Entonces, yo creo que en ese momento fue toda una mezcla de ver las maravillas de eso, que es un lugar lindísimo, es un lugar soñado, ver esas historias que les pasaron a esos chicos y por primera vez también conocer realmente el concepto, que era un concepto que yo creo que ese fue el gran clic, fue un concepto que yo no lo tenía muy bien definido, que es el concepto de patria. Y yo me di cuenta que el concepto de patria es ir a un lugar donde no flamea la bandera argentina, pero la celeste y blanca está presente. Un lugar a donde te acompañaron los amigos de la infancia sin preguntarte nada. Un lugar donde a cada paso está la emoción. Y bueno, fíjate vos qué paradoja, ¿no? Encontrar la patria en Malvinas, ¿no? El concepto de patria. Es fantástico. El programa se nos va, pero si yo hubiese tenido que hacer una definición del libro, no hubiese sido tan interesante como lo que acabas de hacer. El libro propone este recorrido y nos invita también a ver que no simplemente que primero que la patria se puede encontrar, primero que la patria es una construcción cultural, que la patria es una construcción social, porque la patria está determinada, empieza y se delimita con los otros que nos acompañan. Nosotros somos los que vemos límites. Por eso, esto es tan fantástico lo que contaba Agustín, que corrida a la política del lugar, cuando ellos llegan a Puerto Argentino, se encuentran con la humanidad del otro lado. Y la humanidad de los otros se topan con la de Agustín y su gente. Y a partir de ahí empieza la comunión. Esto es la única manera de entender. Los otros conceptos son otros conceptos culturales, que también vienen al caso y están buenísimos. Pero digo, en este libro se van a encontrar con eso, con dos entornos humanos que se encuentran, con la construcción de un sueño, con la definición y con la construcción de patria desde un lugar tan lejano como Malvinas, y la reconstrucción también de la resignificación también de Malvinas para un tipo que estuvo, si quizás duraba 2 semanas más, tenía que estar en el frente, como tantos otros. Esto también le tocó a Agustín. Digo, la realidad es que está buenísimo poder ver Malvinas desde otro lado y desde un tipo que unió a través del deporte a los 53 años y con 5 hijos, digo, las 2 islas. Agustín, mil gracias por haber estado. Los invitamos a todos realmente para que puedan acceder de otra manera a San Malvinas. Creo que necesitamos eso. Y si vale la invitación, digo, empiecen a navegar por las aguas literarias de Agustín Barletti, empiecen por Malvinas, pero sepan que también tiene otros hijos literarios dando vuelta, que también está bueno, y van a encontrar a este tipo que se emociona, que es cálido y que permite ingresar la historia y su vida, casi en un mismo ritmo. Agustín, gracias por haber estado. Por favor, muchas gracias a ustedes. Y bueno, seguramente en algún momento podremos encontrarnos para charlar más de tus aventuras literarias, que la verdad me gustan. Abrazo enorme. Y a todos, gracias por haber estado ahí de otro lado. Digo de otro lado porque todavía estamos separados por una pantalla. Nico Simoni haciendo la operación técnica, nuestro invitado de hoy, Agustín Barletti. La producción general de poesiamanalzada.com.ar, la artística de Luciano Fernández, la conducción de Leandro Murciego. A 40 años de Malvinas, nuestro respeto y nuestro recuerdo tanto a los héroes de un lado como del otro, y a los veteranos de guerra, que no son más que víctimas de decisiones políticas. Nos vemos. Chao. Flor, abeja, lágrima, pan, letras.
de letras, noche de letras.